así iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374 y Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall, sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Tema de hoy, Putin o el arte de mentir con la verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Es una referencia a un aforismo que se ha hecho presente en los últimos tiempos en los medios de comunicación, de que la primera víctima en una guerra es la verdad. Buena frase. Y nunca mejor que en esta oportunidad se ha mostrado la realidad de esa afirmación, a tal punto de que la guerra actual que se está llevando de una manera convencional, sin recurrir aún a las armas nucleares, se la denomina además guerra híbrida, en una conjugación de esas formas tradicionales de enfrentamiento, más el uso de las formas comunicacionales para difundir propaganda. Con lo cual se hace muy difícil desde la distancia interpretar la realidad de lo que está sucediendo. Y cuando nominábamos a este episodio de nuestra locución, lo hacíamos en reconocimiento de que en este juego de medias verdades, medias mentiras, Putin es un maestro. Con lo cual, no estamos diciendo que es el único que hace uso de esta forma de instrumentar la política a través de la beligerancia. También lo hacen sus tradicionales adversarios del mundo occidental. La diferencia es que en el caso de Putin hay un uso refinado y estratégico de esa herramienta. Voy a dar un ejemplo. Desde el comienzo de las acciones, Rusia permanentemente omitió denominar guerra al conflicto e incluso sancionaron a periodistas de cualquier nacionalidad que presentes en las zonas de conflicto aludieran al mismo con el término guerra. Y uno se pregunta, ¿por qué esta preocupación? Y lo que sucede es que en la jurisprudencia internacional, particularmente aquella que versa sobre las cuestiones de conflictos entre estados, guerra es un término que se aplica
a una especial forma de conflicto, en el cual debió mediar previamente una declaración de guerra antes que el inicio de la conflagración. Eso es lo que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se le imputó a Japón cuando atacó en 1944 la base naval de Hawái. Lo hizo sin previo aviso de declaración de guerra y hacia un país que no estaba formando parte de el conflicto mundial. Eso fue una flagrante violación de las normas que supuestamente rigen o reglan precisamente los conflictos. De ahí a ese cuidado extremo de que en este momento se la denomina operaciones especiales, como si ese rótulo fuera a cambiar el destino de las balas. Pero eso baja el nivel de conceptualización del conflicto, por lo menos desde el ámbito de la jurisprudencia internacional. En este juego de malevolencia, a la cual tampoco es extraño Occidente, porque con continuos subterfugios fue avanzando en la militarización de los países que formaban parte de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, convirtiéndolos, además de integrarlos a la Unión Europea, convirtiéndolos en bases misilísticas de la OTAN, con lo cual se acercaba el riesgo de un potencial conflicto a la frontera rusa. Eso es lo que denomina Putin el riesgo para la Confederación Rusa de potenciales ataques en las cercanías de su frontera, acercando peligrosamente esas bases misilísticas a los centros operacionales de Rusia, con lo cual esos misiles en pocos minutos podrían alcanzar, por ejemplo, Moscú. Dada la característica geográfica de Rusia y también de Ucrania, se puede hablar de que son enormes extensiones o planicies, con lo cual no existen en el denominado interland de su territorio, no existen accidentes geográficos que puedan servir de valla ante una futura invasión. O sea, pensemos en una elevada cordillera, en una red fluvial muy caudalosa que creara, por sus distintos ramales, creara dificultades para atravesar a los ejércitos invasores. Y eso, esa sensación de inseguridad que viene desde épocas muy lejanas. Estamos hablando del siglo IX, del siglo X, donde las sucesivas invasiones a Rusia
ponían en peligro la constitución de una futura y consolidada república o imperio que a partir de Kiev como corazón de esa unificación territorial, recordemos que Kiev es la asediada capital de Ucrania y donde en los siglos que hemos mencionado los príncipes de Kiev fueron los que dieron origen a la futura configuración histórica y geográfica de la actual Rusia. Es la raíz genotípica de ese gran imperio, por lo menos en su extensión, que llegó a representar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la sexta parte de las superficies habitadas del globo terráqueo, con 22.500.000 kilómetros cuadrados de superficie, e integrado por distintas naciones que no solo aportaban sus riquezas particulares de cada una de ellas a la consolidación de la Unión Soviética, sino que además, por su ubicación, representaban ese famoso colchón de extensión territorial que alejaba las fronteras del peligro para Rusia. Por lo tanto, la flagrante devoción de la OTAN, léase Estados Unidos, de seguir avanzando sobre las fronteras rusas, a pesar del compromiso verbal asumidos en la disolución en el año 1991 de la antigua Unión Soviética, promesas que le hicieron al entonces presidente Gorbachov, que con el correr del tiempo y con el subterfugio de que los documentos constitucionales de la OTAN y de la Unión Europea eran amplios para la aceptación, bajo ciertas condiciones, de la integración de nuevos países, en la cual la única limitación más importante y formal era de que no existiera en el momento del pedido de incorporación, no existiera un conflicto con naciones adyacentes. Eso significaba que en periodos de paz podía darse lugar a la anexión dentro de ese conjunto autodefensivo que es la OTAN, en el marco de lo que es la Unión Europea. Así se fueron incorporando a ambos estamentos diversos países, hasta completar un cordón que terminó cercando a la República Rusa a partir de la disolución de la Unión Soviética en el año 1991. ¿Qué pasa con esa disolución? Buena pregunta. Alguna vez te le iba a preguntar, los, pero nunca los países que habían estado sujetos a la mano dura del estalinismo y habían estado sujetos también a las disposiciones, arbitrarias o no, emanadas desde el centro nuclear de la Unión Soviética, que era Rusia.
Entonces, esos países tenían un objetivo de existencia que las convertía en satélites de Rusia, no solo en ese famoso colchón para separarla de Occidente. Es natural que entonces trataran de volcarse a la relación con Occidente, buscando nuevas alternativas para sus sociedades y para su economía. O sea, la posibilidad de optar por regímenes democráticos que permitieran al ciudadano no ser un títere del gobierno, sino tener alguna capacidad de determinación en las políticas de Estado a través del voto. Los países, además, obtenían el beneficio de participar de una comunidad económica que les planteaba mejores alternativas de desarrollo según las características y posibilidades de cada uno de esos países. Así, uno a uno se fueron incorporando. Pero ¿qué pasa con Ucrania? Ucrania tiene un enorme parecido con Rusia. Tienen diferencia idiomática, pero su configuración geográfica y sus capacidades económicas están muy relacionadas y muy vinculadas con Rusia. Hay casi una hermandad de origen, porque hemos dicho que a partir de los principados de Kiev se formó la antigua Rusia. Tenemos entonces un panorama para Ucrania que tiene características diferentes al resto de los países que se disociaron de Rusia. Su gran extensión, porque comparativamente, después de Rusia y Kazajistán, es la tercera nación de todo ese conglomerado en cuanto a tamaño, pero es de una gran riqueza y tuvo un importante desarrollo industrial que ahora se está destruyendo mediante esta guerra inicua, particularmente en la región en conflicto, que es la región del Donbass, que está al sureste de Ucrania. Ucrania está casi dividida por el río Dnieper hacia el lado del izquierdo del río Dnieper está la región que finalmente se vincula con Polonia. En cambio, del otro lado, esa región, que es el Donbass, se vincula con Rusia. Y de ahí la gran existencia de comunidades rusófilas y rusófonas, que significa que tienen el mismo lenguaje que Rusia. Ahora. ¿Y por qué? Hay que recordar que una de las estrategias de Rusia en la conformación de la antigua Unión Soviética era instalar en cada uno de esos países anexados, instalar contingentes de ciudadanos rusos para asegurarse una participación étnica en la
conformación de la demografía de cada uno de esos países que le asegurara lealtades. Pero además, en caso de posibles conflictos, se convertían en una justificación, que es lo que sucede ahora, de posibles intervenciones aisladas bajo el pretexto de que se están atacando a contingentes de ciudadanos de origen ruso. El mismo argumento que utilizó Hitler con su escalada de invasiones en la Segunda Guerra Mundial, cuando se desata esta conflagración, aduciendo que habían ciudadanos de origen alemán en distintos países que eran puestos en peligro. O sea, la intervención hitleriana se enmascaraba atrás de una defensa de esos ciudadanos compatriotas, en una violación flagrante del respeto de los límites políticos de cada país. Cuando hablábamos del juego de las mentiras, este argumento utilizado por Putin de que se estaban atacando a ciudadanos rusos en la región del Donbass es una verdad. Había conflicto, fuerzas rebeldes integradas por filorusos, pero hay que preguntarse, ¿quién armaba esa secta separatista? ¿Quién le proveía las armas? ¿Quién generaba el impulso bélico? Y ahí surge la pregunta, ¿por qué hacía esto? ¿O por qué hizo esto Rusia? Dejemos de lado que era una práctica generalizada durante la configuración geográfica y expansionista de la Unión Soviética. Pero ¿por qué lo hacía en este periodo de paz Rusia? Y la respuesta es, en principio, que Rusia no tiene salidas marítimas a zonas cálidas. Los puertos de Rusia están, con exclusión de Sebastopol, que está en Crimea, están sobre zonas gélidas, tan frías que en más de 6 meses del año no son navegables, con lo cual representa un enorme escollo para la movilización económica de las riquezas de todo tipo que tiene Rusia. Esa necesidad de salida a mares cálidos impulsa el intento de separar el Donbass, y fue motivo de la invasión en el 2014 de Crimea, de tener asegurada para las flotas rusas, tener aseguradas tener asegurado el tránsito del Mar Negro,
un importante medio de comunicación entre el mundo europeo y Asia. Por lo tanto, es entendible creer que a Putin no le interesa tanto la supervivencia de la población rusófila y rusófona del Donbass, que está integrada por dos regiones que son la de Luhansk y la de Donetsk, y que trata de convertirla en todo un corredor hasta llegar a los puertos del Mar Negro, como es la ciudad de Mariupol, que es el puerto más importante que hay sobre este mar. La posibilidad de crear ese corredor que desde Rusia y separando territorios de Ucrania le permita hacerse con los puertos que dan sobre el Mar Negro. Con lo cual, no solo estamos hablando de Mariupol, sino la posibilidad de que avancen hasta Odessa. Con lo cual, le cerrarían a Ucrania la salida al mar. De alguna manera, ahogándolo también desde el ángulo económico. ¿Cuáles son, en esta red de mentiras tejidas de manera permanente, cuáles fueron las estrategias o banderas que utilizó Putin? Una de ellas era desnazificar a Ucrania. ¿Qué es desnazificar? Eliminar la amenaza nazi. Y uno se pregunta, ¿nazismo en el siglo XXI? Sí, es cierto. ¿Qué significa esto? ¿Que hay nazis en Ucrania? Sí, es cierto. En este momento en Mariupol está combatiendo, y probablemente sea el único contingente que está combatiendo, el batallón Azov, constituido por militantes nazis que están luchando en los subterráneos de Mariupol, centímetro a centímetro, por la defensa de la ciudad. Esto implica que Ucrania es nazi. El presidente es judío. Zelensky es una burla del destino. Volodymyr Zelensky es el apellido es judío. Es judío. Pero además, ¿cuál sería la pregunta subyacente? El ejército, la élite del ejército ucraniano, tenía que desechar la ayuda en este momento del batallón Azov. La respuesta cae por su propio peso. El adversario de mi enemigo es mi aliado. Y además debemos considerar que la presencia de gente con predisposición a las ideologías del nazismo existen en toda Europa.
Y en todo el mundo. Porque si este argumento fuera de peso, tendrían que considerar también la necesidad de desnazificar al resto de los países de Europa, particularmente Alemania. Pero el argumento no tiene, más allá del valor retórico, no tiene otro fundamento que formar parte del arsenal de mentiras basadas en pequeñas verdades. Entonces, el título de El arte de mentir con la verdad está basado en una estrategia que consiste en magnificar con una lupa de la historia pequeños eventos o circunstancias que sirven para justificar acciones que necesitamos. ¿Existen nazis en Europa? Sí. ¿Existen en Ucrania? Sí. ¿Tuvieron participación en el levantamiento que terminó con la presidencia de Yanukovsky, que era alguien que favorecía la relación con Rusia? Y sí, es cierto. Pero es una mínima expresión de la población de Ucrania. O sea, no se puede condenar a todo un país por expresiones minoritarias que existen en el seno de todas las sociedades. Cuando decimos esto, también debemos recalcar que el uso de las medias verdades, que terminan siendo grandes mentiras, también la ha utilizado Occidente en forma continua, aprovechando de la supuesta debilidad de Rusia a partir de la disolución en 1991 de la antigua Unión Soviética. Esa debilidad que surgió de la competencia económica con el mundo occidental terminó desbaratando la economía de Rusia y la puso en una situación tal de debilidad que tuvo que recurrir a la disolución de la antigua Unión Soviética y además a tragarse todos los sapos que desde Occidente le iban sirviendo en una mesa de un continuo festín económico por parte de Estados Unidos. Esa impunidad de Occidente para determinar el destino de la humanidad fue lo que desde Rusia y desde China se denominó la unipolaridad, que debía acabarse en algún momento, del mundo. Un mundo guiado, conducido y usufructuado por Estados Unidos. Ahora, el desarrollo económico de algunas potencias asiáticas está poniendo en tela de juicio el predominio de este imperialismo económico que desde Occidente se pretende imponer al mundo. Ejemplos: el crecimiento de China, que con paciencia y lentamente ha ido apoderándose de mercados y de vinculaciones con todos los países del mundo, incluso en el patio trasero de Estados Unidos, que es la América Latina.
donde tienen grandes intereses conectados con distintos países de esta región. Y eso sucede en todo el mundo. Una forma clara y visible es la nueva denominada Ruta de la Seda, que atravesando todo el Asia va a llegar hasta Europa. Y además, la dependencia energética de hidrocarburos que tiene Europa con Rusia. El 60% del suministro de gas para Alemania es de origen ruso y más del 40% del petróleo. Con lo cual, cortar las relaciones con Rusia mediante las sanciones se le hace muy difícil, no solo a Alemania, sino a varios países de Europa occidental. Entonces se hace entendible la decisión de Japón de apartarse de las sanciones para no interrumpir los suministros que para un país como Japón, de alto desarrollo, pero de escasa superficie territorial, y que no es poseedor de riquezas en el subsuelo que le permitan autoabastecerse, ha decidido apartarse de la política occidental y mantener una relación con Rusia de características iguales a las que existía antes del conflicto. Y acá aparece un nuevo condimento. Ya no es solo la posición beligerante de Rusia, la posición expectante de China o la posición de elección de necesidades internas que hace Japón. Aparece un tercer actor de enormes dimensiones, que es la India. La India acaba de manifestarse en contra de las sanciones. Con lo cual, el puño de hierro... ¿Japón también no estaba también en contra de las sanciones o me equivoco? Acabo de decirlo. Perdón. Con lo cual, estamos hablando de que 2/5 de la población del mundo están tratando de escapar del predominio económico establecido por Estados Unidos y sus países subordinados integrantes de la Unión Europea. En este momento, el conflicto bélico está alcanzando una nueva etapa de escalamiento que ha hecho que se suspendan las reuniones de paz entre ambos países. El ataque de Rusia se está incrementando no solo en la región del Donbass, sino también en el lado opuesto del país, que es por donde entran las armas, que es la ciudad de Lviv, casi una frontera con Polonia. Es el corredor, no solo por el que salen los evacuados, sino el corredor por el cual entran las armas de la OTAN, y particularmente las de Estados Unidos
que en este momento ha dado un paso más en la provisión de armas, pero ya con otra característica. Las que hasta ahora se les suministraban a Ucrania eran consideradas de carácter defensivo por su capacidad de fuego. Pero ahora están en este momento haciéndose llegar y tratando de hacer llegar más tanques con cañones de alto calibre y helicópteros de ataque, lo que ha generado una nota de protesta y de advertencia por parte de Rusia, del embajador de Rusia en Estados Unidos, en la cual este suministro se va a considerar una participación directa de Estados Unidos en el conflicto. Y este aviso, mediante un testimonio escrito, está además sustentado con un lanzamiento de un misil a la zona de Polonia, donde están concentrados 30.000 efectivos estadounidenses que forman parte de las fuerzas de la OTAN. O sea que están dadas todas las condiciones para que la escalada militar aumente. Las condiciones o las expectativas de que las sanciones económicas actúen para disminuir, morigerar la belicosidad de Rusia, no se condicen, por el tiempo que demandan para ser efectivas, no se condicen con las urgencias del momento. O sea que el panorama tiene serias complicaciones desde el punto de vista estrictamente militar y desde el plano económico, cuyas efectividades hubieran podido llegar a presionar para generar un acuerdo de cese del fuego que hoy, más que nunca, parece estar lejano por el momento. Esto es una situación que exige mucha responsabilidad, porque en juego hay armas nucleares. El mayor poseedor de armas nucleares del mundo es Rusia. El segundo es Estados Unidos. Muy lejos está China, Corea, Francia, Inglaterra. Pero hay un dato curioso. De las 6.000, casi 6.400 misiles con cabeza nuclear que posee Rusia, 3.000 de ellas estaban ubicadas en Ucrania, en poder de Ucrania. Y en el año 1994 firmaron un acuerdo suscrito además por Rusia, Estados Unidos y Francia, de devolución de las 3.000 cabezas nucleares que tenía Ucrania, que ahora deben estar lamentando tremendamente haberlas devuelto, porque lógicamente ni la invasión de Crimea ni la invasión del momento actual se hubieran podido dar
si esas 3.000 cabezas nucleares estuvieran se hubieran estando bajo el sillón de Zelensky. Rusia no se hubieran metido. Indudablemente. Pero bueno, Es una burla del destino. Eso es historia, y en su momento le pareció a las potencias de Europa y Estados Unidos, le pareció que era conveniente reducir el número de países que tuvieran en su poder armas nucleares, porque cuanto más diseminado está la capacidad nuclear, más riesgo hay de que alguien, no muy en su sano juicio, se le ocurra disparar el primer proyectil. Y hay que tener en cuenta que en la actualidad esas armas nucleares, con el desarrollo tecnológico, han adquirido una potencialidad enorme. Para abundar en datos, podemos decir que la más potente de todas es 3.000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Con lo cual, el radio de acción disparada de una de ellas, disparada sobre Ucrania, produciría de forma inmediata y en pocos días la desaparición de 1.400.000 personas. Creemos que con todos estos datos que paran los pelos de punta, hemos abundado lo suficiente para de alguna manera ejemplificar los riesgos que se están corriendo. Por suerte podríamos decir que no todas las armas nucleares tienen esa capacidad. Hay distintas. Hay una gradación tal como lo hay en las armas convencionales, de menor calibre, de menor capacidad de fuego, hasta podría decirse de bolsillo, pero siguen siendo sumamente peligrosas en un mundo que ya ha atravesado una gran crisis que fue la pandemia, y que ahora se sumerge en una guerra que cada vez se va globalizando más, con las terribles implicaciones económicas que esto trae. La pandemia puso de manifiesto debilidades del sistema económico mundial, generando niveles de inflación pocas veces visto antes. Y la guerra va a traer consecuencias de abastecimiento que no son posibles predecir en este momento. Por hoy, creemos que hemos tratado de pintar un panorama aterrador, generalizado, pero donde claro, esperemos que prevalezca el buen juicio, el sentido si es común. que en una guerra se puede hablar de buen juicio. Sí. Sobre todo porque en esta guerra denominada híbrida, las comunicaciones que a todo nivel se hacen, lejos de esclarecer la situación y sus alcances, nublan más el entendimiento del ser humano, llevándolo a una predisposición emocional a favor o en contra de determinadas posiciones. Y eso aumenta la brecha de posibilidades de solución. Por hoy, nada más, agradecer a nuestra teleaudiencia por su paciencia
y recordarles que en la próxima semana seguramente habrá mayores novedades. Y aparte le mandamos un saludo a Edwin Saladriaga, que hoy no nos pudo acompañar en el programa porque se dio una dosis nueva de la vacuna contra el COVID y lo dejó un poquito maltrecho, pero posiblemente para la próxima semana también esté colaborando en el programa. Te mandamos un beso grande y también decirles que el día jueves de esta semana a las 11 de la mañana Héctor Roca va a estar invitado en el programa que conduce Sagrario Cadena sobre detox financiero en tacones, hablando de temas relacionados con la economía. Gracias a Sebastián Cue, que nos está mirando, y Accidentes de Carros, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374. Y Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este subprograma que se llama We the People, y de conducción Héctor Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.